Protectora, Corredores de Seguros y SAP, Sistemas Alternativos de Beneficios, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar denominado Nuevas actividades que deben contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo para sus trabajadores. Como es de su conocimiento, recientemente se ha publicado un decreto supremo 008 en el que se amplía las actividades de riesgo y, por tanto, las obligaciones que tienen las empresas para contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y es en virtud a esta nueva disposición que la Protectora Corredores de Seguros quiere poner a disposición de sus clientes y en público en general estas nuevas alternativas y las necesidades que tiene de contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Vamos a hacer una presentación corta, muy precisa respecto a los temas y tratando de puntualizar las condiciones que las empresas deben observar al contratar este seguro. Es importante mencionar que si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, por favor nos las hacen a través del chat para poder atenderla dentro de nuestras posibilidades. Bien. A ver, lo primero que tenemos que definir es qué es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Probablemente muchos de los que hoy nos escuchan ya lo saben, pero es bueno mencionar. Y este seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro obligatorio que deben contratar las empresas para sus trabajadores, fíjense que siendo trabajadores eventuales o permanentes, ¿de acuerdo? Siempre y cuando la empresa realice una de las actividades consideradas de riesgo, una de las 270 actividades consideradas de riesgo. Hasta antes del 3 de junio eran 166 actividades, o un poquito menos. Se han incorporado 104 actividades más y ahora son 270 actividades de riesgo que las empresas tienen la obligación de contratar para sus trabajadores. Como ustedes saben, el seguro complementario de trabajo de riesgo es un seguro que importa a las empresas, pero también importa a los trabajadores. Y acá quiero dirigirme a los trabajadores para que si su empresa desarrolla actividades de riesgo o ustedes van a trabajar en una actividad de riesgo, exijan la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo o en su cotización incluya el costo del seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué tener presente este seguro? Porque tiene dos coberturas importantes. Tiene la cobertura de salud, es decir, ante un accidente o una enfermedad profesional, el trabajador está protegido para todas las necesidades de salud que necesite. Lo vamos a explicar con un poquito más de detalle más adelante. Pero también el seguro complementario tiene la cobertura de pensiones. ¿Qué significa esto? Que otorga pensiones de invalidez temporal o permanente o pensión de sobrevivencia y gasto de sepelio a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Entonces, el seguro complementario de trabajo de riesgo es un seguro que protege al trabajador, pero también protege a la empresa. También protege al empresario. ¿Por qué? Porque si es que un trabajador, por ejemplo, en el área de construcción, por ejemplo, en el área de minería, por ejemplo, dentro de una de las 270 actividades de riesgo, tiene un accidente de salud o tiene un accidente por invalidez, la empresa es la responsable de asumir esos costos. Y si la empresa no los puede asumir, obviamente es el gerente general quien asume también de manera solidaria las responsabilidades que tiene la organización. Entonces, importantísimo, el seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro que protege a la empresa y protege al trabajador, a partir del 3 de junio
han ampliado en 104 actividades, que hoy vamos a comentar. Y esas 104 actividades significa protección para el trabajador en salud y pensiones y obviamente también protección para la empresa. Vamos a ver algunos conceptos que son importantes en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Ya lo mencioné, a partir del 3 de junio, mediante Decreto Supremo 008, se ha publicado estas 104 nuevas actividades. Insisto, se añaden a las que estaban vigentes y que hoy suman 270 actividades. ¿Ok? Sí, de las 166 a 104, más o menos 270 actividades. Esta información es sumamente importante que el trabajador conozca. Si está en una empresa que está incluido dentro de estas 270 actividades o si hace trabajos eventuales y va a desarrollar una actividad que está dentro de estas 270, necesita contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo entra en vigencia este decreto o cuándo ya es obligatorio para las empresas? El decreto supremo, publicado el 3 de junio, dice que entre en vigencia a partir de los 30 días de su publicación. Es decir, a partir del 4 de julio, las empresas tienen la obligación de contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo para estas 104 actividades que antes no tenían la obligación de contratar. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cómo contrato un seguro complementario de trabajo de riesgo? Lo contrato directamente con mi asesor de seguros y ahora los mecanismos virtuales te permiten rápidamente contratar la cobertura y permitir que el trabajador pueda ingresar a zonas de alto riesgo. ¿De acuerdo? ¿Con quién se contrata el seguro complementario de trabajo riesgo? Lo vamos a desarrollar más adelante, pero lo desadelanto. En términos de salud, puede hacerse con e-salud o con una EPS. La mayoría de empresas privadas hoy contratan con una EPS. ¿Y con quién contrato pensiones? Generalmente se puede contratar con una compañía de seguros o puede hacerlo a través de la ONP. La mayoría de empresas privadas contrata hoy esto a través de una compañía de seguros. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo contratarlo? Y aquí, permítanos, en nombre de la productora, hacer esto. Hoy se puede contratar el seguro complementario a través del WhatsApp. Aquí les dejo un teléfono para quienes tienen esa necesidad y puedan atenderlo de manera inmediata. Entonces, tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo con una obligación que se inicia el 4 de julio para las empresas, 270 actividades y la facilidad de la contratación del seguro a través de diversos mecanismos de, virtuales, fundamentalmente. Bien, vamos a ampliar esto, probablemente algunos ya lo conozcan, pero vamos a ampliar algunas precisiones que es importante tener presente en el seguro complementario de trabajo de riesgo. Como ya lo hemos dicho, hay una cobertura de salud y la cobertura de salud tiene una característica, que es cobertura ilimitada o hasta que es dado de alta el paciente, y la cobertura es al 100%. Es decir, si el trabajador de una empresa tiene un accidente de trabajo, puede ir a cualquiera de las clínicas afiliadas a la EPS o eventualmente, si contrató con salud, tendría que ir a los hospitales de salud y la cobertura es ilimitada y al 100%. ¿De acuerdo? En estos casos, el trabajador se acerca a la clínica, presenta su DNI, indica cuál es la empresa y automáticamente se busca en los registros qué compañía es la que brinda la cobertura. ¿De acuerdo? Esta cobertura de salud,
sumamente importante, tiene dos variantes. Es decir, este seguro complementario de trabajo de riesgo se puede activar para una enfermedad profesional, ¿no es cierto? ¿Y qué significa una enfermedad profesional? Es aquella enfermedad permanente o temporal que sobreviene al trabajador a consecuencia directa del trabajo que realiza. Y aquí vemos distintos ejemplos, sobre todo aquellos ejemplos relacionados a fabricaciones con materiales tóxicos o los casos de minería, ¿no es cierto?, donde hay este tipo de enfermedad profesional. La otra cobertura que existe en salud es el accidente laboral, que es el que más conocemos, ¿no es cierto? Es decir, desarrollando mi actividad laboral, sufro un accidente y por tanto esta lesión orgánica o perturbación funcional, ¿no es cierto?, me genera un accidente y puedo ir directamente a la clínica o eventualmente a de salud. Entonces, el seguro complementario en la parte de salud tiene enfermedad profesional y tiene accidente laboral. Son dos coberturas por las cuales se puede activar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Insisto, esta información es sumamente valiosa para los trabajadores, para que también sepan los derechos a los que que pueden usar en caso de algún accidente laboral o eventualmente una enfermedad profesional. La otra cobertura que está incluida en el seguro complementario de trabajo de riesgo, y aprovecho para comentarlo, yo no puedo contratar solo salud, ni solo pensiones. Contrato siempre salud y pensiones juntos, ¿no? Porque así lo exige la ley. La cobertura de pensiones, que ya lo hemos dicho, se contrata a través de una compañía de seguros o la ONP, tiene la cobertura de pensión de sobrevivencia. ¿Qué significa pensión de sobrevivencia? Es decir, se paga a los beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado. Y este pago se hace en función de unas tablas que ya existen. Para el esposo un porcentaje, para los hijos otro porcentaje, para los derechohabientes un porcentaje. Entonces, hay una pensión de sobrevivencia. ¿Cuál es la recomendación en este punto? Que el trabajador comunique, converse, hable en su hogar que tiene esta cobertura porque en su empresa desarrollan trabajo de riesgo y si en la eventualidad que sucediera un fallecimiento, las beneficiarios, generalmente la viuda en este caso, pueda reclamar o los hijos puedan reclamar este seguro complementario de trabajo de riesgo. Hay también la pensión de invalidez, que es fundamentalmente cuando, a consecuencia de un accidente o una enfermedad profesional, se genera una invalidez. Es decir, pierde un dedo, pierde un poco la muñeca o pierde algún miembro inferior o superior. ¿De acuerdo? Eso se genera como una pensión de invalidez. Por supuesto, para que se active la pensión de invalidez, tiene que pasar por una serie de documentos que hay que presentar y que obviamente los asesores de seguros como en la protectora tenemos toda la documentación y asesoramos a nuestros clientes en caso se presente esta dificultad. Y la tercera cobertura dentro del seguro complementario de trabajo de riesgo son los gastos de sepelio, ¿no es cierto? Fíjense que se paga a una persona natural o jurídica que los incurrió. Es decir, si alguna empresa o una persona natural pagó los gastos de sepelio, se presentan esos documentos a la compañía de seguros para que le reembolsen, ¿no es cierto?, los gastos incurridos. Entonces, tenemos en esta lámina un resumen de las coberturas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Recuerden, salud y pensiones. Salud de manera ilimitada y al 100%. Pensiones a través de una compañía de seguros o la ONP. En salud, puede ser una enfermedad profesional o puede ser un accidente laboral. En pensiones, sobrevivencia, invalidez y gastos de sepelio. Vamos a poner un ejemplo.
una de las cosas más comunes que existe. Es decir, mi empresa es una constructora, ¿no es cierto? Desarrollando un edificio o construyendo un puente o desarrollando alguna actividad de construcción. Tengo la obligación de contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo para todos los trabajadores de la obra. ¿De acuerdo? Y lamentablemente, sucede que algún trabajador tiene un accidente laboral. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Obviamente, prestar los primeros auxilios al accidente, los primeros auxilios que la empresa debe tener, e inmediatamente trasladar al trabajador a la clínica más cercana para recibir las atenciones médicas, pueden ser ambulatorias, pueden ser hospitalarias, pueden ser quirúrgicas, ¿no es cierto?, que el trabajador necesite. Las prótesis que necesite también están incluidas. El trabajador no debe pagar absolutamente nada. Insisto, la cobertura es al 100% y de manera ilimitada. ¿De acuerdo? Si a consecuencia de ese accidente, hay una invalidez, es decir, el trabajador pierde a un miembro, un miembro superior, inferior o alguna discapacidad, se puede activar, en adición a la parte de salud, la pensión de invalidez para ese trabajador. ¿De acuerdo? Es sumamente importante. Vamos a ver más adelante qué pasa si hay un accidente y la empresa no tiene el seguro complementario de trabajo riesgo. Vamos a ver qué pasa más adelante. ¿De acuerdo? Y aquí he querido un poco, disculpen tanta letra, pero he querido un poco mostrar las nuevas actividades. Perdón, aquí hay viveros, acuicultura, extracción de petróleo crudo, extracción de minerales, extracción de sal, carbón. Bueno, fíjense que actividades de riesgo que antes no estaban incluidas y que obviamente sí eran actividades de alto riesgo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estamos viendo actividades de extracción de petróleo, donde hay mucha contaminación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Extracción de carbón de piedra, fabricación de tapeces y alfombras, de artículos de piel, la curtiembre, ¿cierto? Fabricación de maletas, de calzado, y los amigos de Trujillo, por ejemplo, ¿no? Hoy, a partir del 4 de julio, las empresas dedicadas a estas actividades están obligadas a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Qué otras actividades están incluidas? Todo lo que es fabricación de hojas de madera, carpintería, fíjense, fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios de construcciones. Las personas que hagan trabajo de carpintería en mi edificio. Ojo que no necesariamente esté en construcción, ¿ah? Que trabajen con piezas de carpintería deben tener su seguro complementario de trabajo de riesgo. Empresas que fabriquen calzado, empresas que fabriquen fibras e hilatería, textiles, impresión de metales, brea, bueno, producción de uranio, plagicidas, pinturas, jabones y detergentes, químicos, fibras artificiales, productos farmacéuticos, fíjense que antes no estaba incluida. Y a pesar de eso tenían, obviamente, actividades de riesgo. Fabricación de botas, tacones, caucho. En general, actividades que son actividades de riesgo, que pueden generar accidentes de trabajo, pero también pueden generar enfermedades, enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, también están incluidas ahora. Caucho,
fabricación de vidrio, calzado de plástico, accesorios sanitarios, cemento, trabajos con piedra, hierro, metales no ferrosos, fabricación de armas, prensado, estampado de laminado de metales, tratamiento y revestimiento de metales. Son distintas actividades. Miren que hasta aquí, vamos a ver, estamos hablando de 24, 46, 73, 98 actividades. Y aquí están las 104. Con esto completamos las 104 actividades que a partir del 4 de julio tienen la obligación de contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿De acuerdo? Veamos un poquito de estadísticas, ¿no es cierto? Esta es información de Sunafil, ¿no es cierto? De enero a mayo, miren, de enero a mayo del 2022, se han producido, o se han reportado, vamos a decir, 444 accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Accidentes que han sido fiscalizados por Sunafil. Como ustedes comprenderán, quizás hay un universo un poco mayor de accidentes que Sunafil no tiene el alcance todavía o no llegó a esas instancias. ¿De acuerdo? 104 inspecciones se llevaron a cabo por accidentes mortales. 104 inspecciones por accidentes mortales. Es decir, hubo un fallecimiento. Y aquí la ley es muy drástica, porque obviamente ante fallecimiento es la empresa la que debe asumir todos los costos, no solamente de salud, no solamente de pensiones, sino todos los costos derivados a consecuencia de este fallecimiento. Se inspeccionaron 313 por accidentes de trabajo. Enero a mayo, recuerden, 2022. 17 por enfermedades ocupacionales. Y 12 por incidentes peligrosos. Es decir, no llegó a un accidente, pero sí hubo un incidente peligroso. Entonces, fíjense en la estadística. Estamos hablando de 444 accidentes en las 106 aproximadamente actividades de riesgo. Ahora le estamos agregando 104 actividades más, 270 actividades. Esperemos obviamente que este número no crezca significativamente, pero evidentemente va a haber más actividades de riesgo en la cual los trabajadores van a estar laborando y que es necesario protegerlos para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Siempre hay algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas actividades, algunas que hablan. Por ejemplo, que un poco lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador no tiene seguro complementario de trabajo? Es decir, si el trabajador no tiene seguro complementario de trabajo de riesgo, tanto de salud como la ONP tienen la obligación de asumir esos gastos y de replicarlos, o sea, cobrárselos a la empresa por los gastos incurridos. Y cuando hablamos de la empresa es, por ejemplo, si es necesaria una pensión de sobrevivencia de por vida. Esa pensión de sobrevivencia la empresa tiene que asumirla. Entonces, lo que hace el seguro complementario de trabajo de riesgo es traslada el riesgo de pensiones, ya lo hemos visto, invalidez, sobrevivencia, sepelio, traslada ese riesgo a la compañía de seguros. Y en el caso de salud, traslada el riesgo hacia hacia la EPS o hacia el salud. ¿Quiénes están obligados a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo? Dice, las empresas jurídicas y personas naturales con negocio que desarrollen actividades de riesgo. Empresas jurídicas y personas naturales con negocio que desarrollen actividades de riesgo. Pueden ser trabajadores en planilla o eventuales. Yo tengo la obligación de contratar.
Y aquí viene algo que probablemente las personas que nos ven dicen, oye, ¿por qué un albañil cuando va a hacer un trabajo en mi casa tengo que exigirle el seguro complementario de trabajo de riesgo? Porque si ese albañil va a hacer una obra en mi casa y sufre un accidente, los familiares, los deudos eventualmente de esa persona, le van a reclamar al dueño de la obra, al dueño de la casa, por qué no contrató un seguro complementario de trabajo de riesgo, y le van a reclamar los gastos de salud y le van a reclamar los gastos de pensión. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Exigir a aquellos albañiles o aquellas personas de construcción que van a hacer un trabajo en mi casa, vengan con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y usualmente, a veces pasamos por alto eso. No, no, así nomás. Venga por acá. Sugerencia. Protejas. Las personas que contratan una empresa de construcción o eventualmente una persona individual para hacer trabajo de construcción, exíjale el seguro complementario de trabajo de riesgo. Después del accidente, después de lo que suceda, ya es difícil volver o poder contratar este seguro. Evite ese problema, contrátelo. Ya le hemos dado alternativas para contratarlo muy rápido. A través del WhatsApp se puede contratar. Es otro tema, ¿no? ¿Puedo contratar a personal sin DNI, pero con carnet de extranjería? Sí. Es decir, aquellas personas que tengan carnet de extranjería, sí debo contratarles un seguro complementario de trabajo. Porque también tengo responsabilidad. No es porque sea extranjero o tenga carnet de extranjería, no tengo responsabilidad. La empresa también tiene responsabilidad sobre ese trabajador. Dice, ¿solo se asegura personal en planilla? No, ya lo hemos comentado. El seguro complementario se trata para todos los trabajadores donde hay actividades de riesgo, sean empleados, obreros eventuales, temporales o permanentes. Es decir, se contrata a todo el personal que esté en la zona de riesgo, no necesariamente al personal que esté en planilla. A ver, entonces, muchas veces en la fábrica, ¿no es cierto? Está el área de administración y está la parte de fábrica. Al momento de contratar el seguro, por supuesto, la tasa para el personal de administración tiene un costo más bajo que la tasa del personal de fábrica. Obviamente porque hay una mayor exposición a riesgo. ¿Qué pasa si viene una persona de manera temporal a hacer un trabajo en la fábrica? ¿Debo contratarle el seguro complementario de trabajo de riesgo antes de que ingrese? Sí. Como muchas empresas lo hacen ahora, es requisito exigirles el seguro complementario de trabajo de riesgo antes de que ingrese. Si viene una persona a hacer labores en la parte administrativa, pero la actividad que desarrolla la empresa es de riesgo, ¿debo contratar el seguro complementario? Sí. Quizás con menos tasa, pero sí. Porque está entrando a una zona donde se realizan actividades. Dice, ¿hay pensión, hay una prima mínima en salud y pensiones? Sí. Usualmente hay una prima mínima en salud y pensiones que aproximadamente está en 100 soles. ¿De acuerdo? Recuerden, la prima se calcula en función a una tasa sobre la planilla de los trabajadores expuestos a riesgo. ¿De acuerdo? Esa tasa está en función a las actividades que desarrolla la empresa. Insisto, las actividades de minería probablemente tengan una tasa mayor a las actividades administrativas en una empresa que fabrica, no sé, pues, colchones. ¿De acuerdo? Ok, lo acabo de mencionar. Las tasas del seguro complementario se calcula en función a tasas que ya están preestablecidas y que los estudios actuariales de las compañías de seguros y de las EPS tienen preestablecidas. Un porcentaje de la planilla del personal que está a riesgo. Como lo dije al inicio,
se contrata salud y pensiones juntos. A ver, no necesariamente tengo que contratarlo en la misma EPS y en la misma compañía de seguro de la EPS. Puede ser en distintas organizaciones, pero tengo que contratar junto a la cobertura. La ley exige que la cobertura para el trabajador sea salud y pensión, en cualquiera de las opciones que el mercado ofrece. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la vigencia del seguro complementario de trabajo de riesgo? La vigencia es indefinida y se renueva mensualmente. Es decir, yo contrato hoy mi seguro complementario de trabajo de riesgo y puedo estar tranquilo de que todos los meses se va a renovar, previo acuerdo obviamente con la aseguradora y con mi asesor, para que no exista ningún tipo de dificultad ni problema. Y acá viene un tema bien interesante. ¿El empleador puede contratar facultativamente el seguro complementario de trabajo de riesgo? Sí. Aquel trabajador que es más previsor, aquel trabajador que sabiendo que es el sustento de su familia, aquel trabajador que sabe que tiene hijos pequeños y que en sus actividades hay ciertos riesgos, independientemente de la labor que realiza, de manera facultativa pueden contratar el seguro complementario de trabajo. Es más, muchos empleadores hoy contratan el seguro complementario de trabajo de riesgo porque a través de los mecanismos de seguridad y salud en el trabajo, para evitarse problemas, simplemente trasladan ese riesgo a estos seguros. Y finalmente, también le están trasladando a los trabajadores una mayor tranquilidad, una mayor seguridad de lo que está trabajando, está protegido él y eventualmente sus familias, si es que sucediera algún accidente. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. He corrido un poquito, he sido tratado de ser muy preciso en lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo.